Hola, soy Alejandra Mora Mora, soy costarricense, abogada y en este momento ocupo el puesto de secretaria ejecutiva de la Comisión Interamericana de Mujeres. Es la máxima autoridad de género de la Organización de Estados Americanos y tiene competencias para asesorar a los estados en materia de derechos humanos de las mujeres. Inicié muy temprano mi carrera y mi sentimiento como mujer feminista, entendiendo que algo pasaba con las mujeres que no era lo mismo que le pasaba a los hombres. Durante mi vida universitaria, que participaba en política y que los hombres hacían los congresos ideológicos y las mujeres llevábamos los votos en la universidad y hacíamos los sándwiches y ese tipo de cosas, sentía que algo no estaba funcionando y desde ahí, desde una forma muy intuitiva, pensé que el mundo teníamos que transformarlo para las mujeres y que la vida de mujeres como mi madre, que crían a los hijos solas y que sufren de una serie de elementos, eran situaciones que cada vez más teníamos que transformar para que pudiésemos alcanzar una vida llena de oportunidades y de satisfacciones. Así creo que me construí como una mujer feminista y como una mujer abogada que entiende que el derecho tiene que servir para transformar y no para defender el status quo de las personas. Quiero hablarles un poquito de lo que está haciendo la Comisión Interamericana de Mujeres y es como hemos venido recuperando una agenda colectiva, feminista, global de las mujeres, donde hay muchos elementos, pero particularmente voy a contribuir en este espacio con el tema de paridad. La paridad, que es un concepto maravilloso, que tiene una serie de componentes, es lo que permite y está permitiendo a todas las mujeres de la región llegar a puestos de decisión. Antes de paridad, recordarán algunas compañeras que lo que existía era un concepto de cuotas. Un espacio como República Dominicana todavía se maneja con las cuotas, que es establecer un porcentaje para que este porcentaje sea un mínimo de mujeres en los puestos de decisión. Sin embargo, la gran transformación, y será una ruta que República Dominicana tenga que empujar para poder transformar la democracia y las fotos de quienes toman las decisiones, es este concepto que llamamos paridad. Paridad significa que si somos la mitad de la población, como lo somos en todo el mundo, asimismo tenemos que estar representadas. No se vale entonces que solamente unos estén tomando decisiones cuando nosotras también deberíamos estar ejerciendo esta representación, colocando la mirada y las necesidades de las mujeres. El concepto de paridad tiene tres elementos que quiero compartir con ustedes. El primero es un elemento numérico, es decir, la mitad de hombres y la mitad de las mujeres en los espacios del Parlamento, de los senados, y recientemente se ha incorporado un concepto de paridad en todo. Ya no estamos hablando solo de los puestos de representación, estamos hablando también de los puestos de designación, como un gobierno, porque los gobiernos no tienen que tener la mitad de mujeres y la mitad de hombres tomando decisiones. Pero también estamos hablando de lo que pasa en el Poder Judicial, en la gran esfera donde se toman las decisiones, o lo que pasa en los tribunales electorales, o lo que pasa en la gobernanza local. Es decir, estamos hablando de un concepto de paridad en todos los espacios donde existen toma de decisiones, las mujeres tenemos que estar representadas. El segundo concepto que está asociado a paridad es que no es tan sencillo llegar a los puestos de decisión, pero mucho menos es sencillo quedarse. Que cuando tenemos un puesto, cuando queremos ejercer una representación, es porque necesitamos tomar decisiones y deben de existir las condiciones adecuadas para que las mujeres puedan ejercer los poderes para los cuales fueron llamadas. Y existen algunos obstáculos estructurales. Un obstáculo estructural para esto lo constituye lo que llamamos violencia política. La violencia política es la misma que conocemos usted y yo
de las mujeres que son víctimas de violencia en sus casas. Es el mismo ejercicio de poder por parte de los hombres, de control, de elementos que llegan hasta la violencia para decidir por ellas cómo vivir la vida, cómo controlar su vida. La violencia en otros ámbitos es la misma violencia, solo que con otros ropajes. Pero la intención es la misma, es ejercer el poder. De manera que la violencia política es la intención de controlar, de ejercer poder por parte de quienes la perpetran con un objetivo particular en violencia política, que es devolver a las mujeres al mundo de lo privado. Parece que ese es el mundo natural de las mujeres y aquí a muchos incomodamos cuando pasamos al mundo de lo público y más incomodamos cuando tenemos poder y ejercemos ese poder. De manera que cuando estamos hablando de todo este tema de representación política, de derechos políticos, de participación política, estamos hablando entonces de un derecho de las mujeres a ocupar estos puestos y si llegamos de ejercerlos. No se vale que citen a una reunión para tomar decisiones y a nosotras nos citen 2 horas después. No se vale que en un debate público nos interpelen por algo que no tiene relación con el espacio de toma de decisión. No se vale que en el debate político, que es lo que fortalece las democracias, no se interpele las ideas, sino a las personas y traten de destruirnos sobre la base de estereotipos o de creer que no estamos listas para estar en política. De manera que de eso es lo que estamos conversando y quiero plantear el tercer elemento que está asociado a paridad. Es que las mujeres hemos construido desde cientos de años atrás, milenariamente, una agenda que nos representa, que tiene que ver con nuestras necesidades, que tiene que ver con nuestras voces, nuestras miradas. Esta agenda ha sido defendida por las mujeres históricamente. Recordarán qué significó para las mujeres la lucha por el derecho al voto, por ejemplo. Miles de mujeres murieron en ese proceso. Muchas mujeres han dado sus vidas para que otras mujeres podamos vivir distinto, podamos ejercer nuestros derechos de una forma distinta. Por eso hemos planteado que quienes estamos ahora ejerciendo los poderes, quienes estamos tomando la voz, somos herederas de una estafeta, de esta agenda milenaria de las mujeres. Es decir, no estamos solas, sino que venimos acompañadas por nuestras ancestras, por otras mujeres que están en este proceso, y eso significa un compromiso ético de nosotras para con las mujeres, para con nuestra agenda, para poder colocar estas reflexiones y estas miradas y necesidades de las mujeres. Es levantar la voz y necesidades diferenciadas que tenemos en este proceso. De manera que el concepto de paridad, como entenderán, es un concepto amplio, implica una nueva ética política de entender la lógica de participación y cuando lo dimensionamos, entendemos que la democracia tal y como la conocíamos no puede ser una democracia perfecta ni completa si las mujeres no estamos. No puede seguirse denominando democracia cuando no hay representatividad, cuando faltamos la mitad de la población en estos espacios. Esta agenda de democracia tiene unos elementos fundamentales y como Comisión Interamericana de Mujeres quiero aportar 2 contribuciones muy estratégicas. La primera es que las voces de las mujeres nos han venido diciendo que el elemento de tomar decisiones no es tan sencillo, que hay obstáculos estructurales para que nuestra vocería, nuestro ejercicio de poder para el cual hemos sido llamadas pueda ser realmente lineal, efectivo, productivo. Y a esto le hemos venido denominando, como señalé, violencia política. Muchas manifestaciones de las mujeres, por ejemplo, las alcaldesas, nos señalan que como no tienen funciones a veces asignadas, la delegación de funciones por parte de quien ocupa la titularidad de la alcaldía o el gobierno local nunca llega. Entonces fueron designadas y al final no tenían competencias para ejercerlas. O
se está en un debate y el debate no tuvo nada que ver con los temas de fondo, sino quería nada más, se hacía con la intención de destruir la autoridad que tenía una mujer frente a eso, llamándola niña, llamándola insensible, diciéndole que no tiene las herramientas para estar tomando decisiones, y nunca se dieron cuenta de las maravillosas palabras que pronunciaba y el conocimiento que tenía por el fondo. Es con la intención de causar daño. Por eso, muchos de estos elementos lo hemos llevado a una ley modelo de violencia política, en la cual identificamos el concepto de causar daño con el objetivo de menoscabar los derechos políticos de las mujeres e impedir el ejercicio de estos derechos políticos. Y hemos identificado algunas de las acciones en las que se traduce la violencia política, poniéndolo como manifestaciones que no son números clausos, no son los únicos ejemplos, sino que nos permiten dar una visión general a algunas de las manifestaciones, logrando un efecto que queremos causar, y es desnaturalizar la violencia. No es parte de una foto, no tenemos por qué aceptarlo, aunque se haya dado durante mucho tiempo, y la única forma de pararlo es que nosotras seamos conscientes de que cuando nos está pasando, no nos gusta, tenemos derecho a detenerlo, porque está obstaculizando nuestro derecho de toma de decisiones, nuestro derecho de ejercicio de representación política. Además tiene todo un elemento muy asociado a un instrumento regional muy importante, que es el concepto que trae la Convención de Belén do Pará, que es la Convención para la violencia, para eliminar la violencia contra las mujeres, que son los conceptos de prevención. Y entonces prevenir es lo que hace la Defensoría del Pueblo, de hablar de estos temas para que podamos identificar cuando se trata de estos hechos, y que a lo mejor antes lo conocíamos como algo que nos molestaba, pero no le poníamos el apellido de violencia. De investigar y sancionar. Una de las características más importantes de la violencia es la impunidad. La impunidad significa que no ha habido sanciones frente a estos hechos, y por eso se cree que se puede seguir haciendo. Entonces, investigar, colocar las sanciones adecuadas son parte de las obligaciones de Belén do Pará. Y finalmente, el tema de la reparación. Cuando alguien causa daño en el mundo de lo político, cuando destruye una persona que tenía todas las posibilidades de seguir creciendo y a lo mejor de llegar al máximo puesto de uno de los países, como puede ser presidenta de la República, y vio obstaculizado esa carrera en virtud de hechos graves que le causaron daño y que dañaron su participación. Entonces estos elementos son dignos de repararse, pero hay otro concepto de reparación, y es el concepto de que a otras no les pase, que es la garantía de no repetición. Es decir, me pasó a mí, pero no puede ser que a las otras mujeres que vienen detrás les siga pasando, y eso requiere del diseño de política pública. La contribución de los estados, de las organizaciones e instancias como Defensoría de los Habitantes, como Ministerios de la Mujer, como todas las políticas de igualdad, como Poder Judicial, que hacen diseño de política, que lo operativizan, deben de contemplar todas estas situaciones para eliminar la violencia política que está haciendo realmente y causando una resistencia a la participación y al derecho político de las mujeres. Termino esta reflexión dando cuenta de otro instrumento político muy importante, y es que cuando hablamos de política, de la gran política, tenemos una organización estratégica que está ahí, y es los partidos políticos. Los partidos políticos son el vehículo de la democracia, son el vehículo que lleva a las mujeres al poder, y los partidos políticos deben de estar a la altura del siglo que estamos viviendo, a la altura de los tiempos que corren, que son tiempos de mujeres, y deben de entender las responsabilidades que tienen cuando acontecen situaciones de violencia, cuando el poder interno en el partido no se reparte
en igualdad de condiciones, donde las mujeres son relegadas a temas sociales nomás y no a otros temas estructurales. Cuando todo esto sucede en los partidos políticos y parece que son así y no se pueden cambiar, nosotros hemos creado un protocolo para los partidos políticos justamente para llamar la atención de que todo esto es posible cambiarlo, que las actitudes y la cultura organizacional de los partidos importa y que son estos los que producen las grandes transformaciones. Así es que sobre estos elementos la Comisión tiene a disponibilidad de todas las personas y particularmente de instancias tan estratégicas como el Defensor del Pueblo, elementos que puedan ayudar al diseño de política pública, a capacitar y sobre todo a producir las grandes transformaciones culturales para que la democracia nos represente a todas y la democracia sea más perfecta con más mujeres. Muchas gracias.